Bueno, mi nombre es Silvia Godoy, soy la farmacéutica Silvia Godoy, presidente de la filial de Bahía Blanca, ya muchos me conocen, y consejera del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Mi interés es hablarles sobre cannabis sativa, más que nada para fijar algunos lineamientos ante la consulta de varios colegas farmacéuticos, porque ha llegado consultas a sus oficinas farmacéuticas de la manera que se puede implementar esta planta. Así que bueno, como hubo novedades, todos sabrán, es de público conocimiento que salió la ley, que salió el proyecto, y bueno, sobre todo para ver nuestro rol como farmacéuticos, porque puede llegar a ser un potencial medicamento. Mi participación empieza cuando fui enviada a General La Madrid el año pasado, donde se hizo un seminario a nivel internacional y a cargo del intendente municipal, Martín Randazzo, junto con el doctor Morante, y bueno, y había entre ellos varios neurólogos y participantes de la temática. También se presentaron las madres de Mama Cultiva y Cameda, que es la fundación argentina, la anterior era chilena. Entonces, bueno, a partir de allí, de mi participación, de poder expresar la importancia del rol farmacéutico, porque esto es un medicamento o un potencial medicamento, como dije, comenzamos a revisar proyectos, porque con el Consejo Cámara de Diputados llegaron un montón de proyectos en los cuales algunos estábamos de acuerdo y otros no estábamos de acuerdo, y a ver qué era lo más factible. Siempre estuvimos de acuerdo en que se aplicara el proyecto para la investigación científica y para uso terapéutico. Y obviamente con la función de las facultades en el medio. Se consultó a referentes, tanto a referentes de Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Bahía Blanca, como a diferentes especialistas, neurólogos en las patologías, y bueno, como también al doctor Morante, que es el que lidera un poquito este movimiento, y se fue a todas las charlas y lugares posibles como para ayornarse. Bien, lo que se aprobó es que se hagan los estudios clínicos para ver eficacia terapéutica, ¿no? Y allí pensar en un futuro medicamento. Llegado el caso que haya un futuro medicamento, intervendrá producción pública de medicamento, como lo dice la legislación, y se dio a las universidades y a CONICET, como también al INTA, para que tenga los cultivos, para que entre todos, con la fiscalización de las autoridades sanitarias, se pudiera llegar a tener más información de la que en este momento está. El Estado obviamente va a financiar toda esta investigación, y lo que se tiende es a que cuando vaya un paciente a la farmacia podamos nosotros darle la información necesaria, orientarlo, ya sea para que se registre en este nuevo grupo de pacientes según la nueva legislación, o para que pida la medicación mediante el ANMAT. Como farmacéuticos podemos tener ese dato mediante el Centro de Información de Medicamentos, a dónde orientar el paciente, o ponernos de la mano del médico como para que puedan tener sus registros. Ahora vamos a explicar brevemente cómo podemos llegar a orientarlos. Resumiendo, la ley que se aprobó por unanimidad el 29 de marzo de este año es una norma aprobada donde deja en manos del Estado el cultivo, ¿verdad? Y establece un marco regulatorio para investigación médica, investigación científica, y para observar la eficacia terapéutica en caso de uso paliativo y dolor también. Crea un programa nacional, fija los lineamientos, guías de asistencia, tratamientos, accesibilidad, y define las diferentes patologías para las cuales va a ser utilizado o para las cuales va a ser autorizada esta digamos, medicación. Esta legislación que mencionamos recién, que se aprobó con la firma del presidente Macri, el ministro de Salud de Nación, el doctor Lemus y Peña,
También está acompañada porque nosotros ya teníamos una ley de estupefacientes, la 17818, como también la 19303, donde si ustedes observan en los listados ya tenemos medicamentos a base de cannabis. Obviamente no estaba permitida la venta, pero sí, si se acuerdan, en el artículo 3º habla de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación científica y médica. O sea que ya teníamos un aval. Lo que se logró con esta ley es darle un marco y bueno, y después una serie de requisitos para que pueda llegar hasta la población. La forma de llegar al paciente, hay una disposición que sacó el ANMAT, que es la 10.401 del 2016. Yo les pido por favor que la busquen porque habla del régimen de acceso a excepción de medicamentos. Son medicamentos de uso compasivo y dentro de este grupo de medicamentos se encontraría cannabis sativa. Por ejemplo, contempla medicamentos que no se consiguen en el país, están en otros países, o que quizá hay en el país, pero que tienen contraindicaciones para el paciente, o por allí medicamentos que estarían en una fase de estudio temprana, quizá en una fase 3, en una etapa de investigación, o todavía no ha demostrado la eficacia y seguridad, pero es algo único y se supone que es necesario para el paciente. Mediante esta disposición, si leemos, nos va a dar todos estos conceptos, pero también en sus anexos tiene planillas como para que llene el médico de cabecera. Recuerden que tiene que ser un médico de un hospital público con el consentimiento del paciente, y va a tener también una serie de planillas que llenar de acuerdo a la requisitoria. Les dije que era de forma gratuita, así que bueno, entrarían en un registro todos estos pacientes que deseen para poder traer brevemente, porque hemos visto, por ejemplo, estuve viendo el caso de Corradetti, creo que es, de La Plata, que si bien el 29 de abril salió la ley, ya el 5 de abril tenía en su domicilio el aceite. No quiero decir que sea tan rápido, pero creo que con este marco legal se ha agilizado mucho el ingreso. De todas maneras, anteriormente recordamos que por pedido del ANMAT, el ANMAT era el que se encargaba y se va a seguir encargando mediante sus oficinas de INAME, se va a encargar de la importación, ya sea de cannabis sativa. En este momento lo que se importa es la leche de Charlotte, que es cannabidiol solamente. Sabemos que hay médicos que por allí o estudios que piensan que es mejor el tetrahidrocannabidiol, y hay medicamentos no solamente acá aprobados en Argentina. Acá en Argentina hay un par que ahora los vamos a ver. Se pueden llegar a traer obviamente con el consentimiento médico y la intervención del ANMAT. Y antes de seguir adelante, vamos a recordar también que ANMAT sacó un documento importantísimo mediante metodología y análisis de evidencia científica. Evaluó un montón de ensayos clínicos, porque muchas veces nos encontramos con que hay estudios, un estudio, o por allí lo vemos en la red, un estudio asegura. Entonces lo que hizo la ANMAT, buscando evidencia científica, utilizando la base de datos tipo Cochrane, PubMed, bibliotecas de salud, investigó y encontró alrededor de 100 ensayos clínicos. De esos 100 ensayos clínicos hubo algunos que los quitó por duplicidad y hubo varios que no se veía realmente que eran representativos. Entonces, de esos creo que eran 104 estudios, aproximadamente quedaron 16 estudios que los podemos encontrar en la página si ponemos ensayos clínicos, y vamos a ver que hay para dolor crónico, para náuseas y vómitos por quimioterapia, para estimulación del apetito por HIV, espasticidad en esclerosis múltiple y paraplegia, para síndrome de Tourette, y para epilepsia refractaria cuando hay resistencia a los tratamientos convencionales.
Dentro de estos estudios se ve que el que mejor pronóstico tenía era el de epilepsia refractaria, sobre todo en niños, cuando ya habían probado varios medicamentos que todos conocemos de la farmacia, incluso 7, 8 medicamentos, y no hubo resultado. Entonces, en esos casos, y hemos visto en televisión, me acuerdo de Laura de Mar de las Pampas, la mamá de Josefina, y después de ella, que fue la primera que trajo aceite de cannabis a la Argentina, no solo la trajo, sino que logró que IOMA se lo reconozca. Eso es importante también que lo sepan, que también el sistema social lo reconoce. Al principio pagaba, como decía esta familia Corradetti, si mal no recuerdo el apellido, 7, 8 mil pesos, y hoy en día es gratis después de este marco legal. O sea que nos sirve para orientar al paciente y nos sirve como para ver en cada uno de los estudios qué pronóstico hay. Porque, por ejemplo, en dolor por allí había mostrado un poco de eficacia, pero no mucho más que el placebo, y por allí lo que hacía ayudaba con acción sinérgica con otros fármacos. Así que bueno, ya podemos orientar al paciente, ya sabemos un poquitito de los ensayos clínicos que se han observado, ya sabemos que tenemos la disposición y la planilla, y podemos orientar mediante la dirección que nos puede dar el Centro de Información de Medicamentos en caso de que tengamos algún paciente, tanto al paciente como al profesional médico. Hemos visto que, bueno, que a nivel internacional hay algunas fórmulas farmacéuticas. Me acuerdo del Sativex, me acuerdo del Marinol, que son derivados de cannabis, o mejor dicho, sintéticos de cannabis. En la Argentina está Navibolona, y bueno, hay otros que también se puede llegar a traer en caso de que el médico lo requiera. Hay en forma inhalada, que es de mucho mayor acción, que combina el tetrahidrocannabinol con el cannabidiol. Hay en forma oral, que bueno, que por allí se utiliza más para sueño o para apetito, porque es más lento la acción y bueno, y tiene el paso hepático, el segundo paso hepático. En cambio, una fórmula inhalada o una forma sublingual es mucho más rápido el efecto, y también los efectos adversos se pueden ir más rápidamente. Esta medicación hay que tener en cuenta también los efectos adversos y las interacciones. Obviamente, si hay otros anticonvulsionantes, si hay otros opiáceos, si hay interacciones hepáticas, si pueden actuar como estimulantes o inhibidores, bueno, cosas farmacológicas que no vienen al caso. Pero entre los efectos adversos podemos decir que encontramos mareos, boca seca, náuseas, fatigas, somnolencia, hipotensión, hiperemia ocular o conjuntiva, y taquicardia. Obviamente hay que tener en cuenta estos efectos adversos. También estuve analizando en biblioteca del CINF la cantidad de libros y tratados, sobre todo farmacopeas anteriores, la 3, la 4, argentina, como también británica, como también española, de Estados Unidos, italiana, donde ya veíamos que no solamente se introduce para todo lo que es monografía, identificación, pureza y valoración de una droga, sino que ya veíamos que se utilizaba la tintura de cannabis desde hace mucho tiempo, desde antaño, y se usaba como, bueno, en gastralgias, insomnio, jaquecas, náuseas, para un montón de situaciones. Obviamente no había la medicación que hay ahora. Si hoy en día yo tengo náuseas, primero tengo que probar con un alternativo que sería una metoclopramida o lo que indique el médico, y después. Por eso muchas veces nos desespera porque la gente tiene un dolor, tiene artritis o tiene alguna situación
que cree que cannabis le va a solucionar la vida, primero hay que probar todo lo que está aprobado y todo lo que está convencional. Por ejemplo, en dolor tenemos un arsenal de medicamentos y bueno, todos sabemos la escala de medición del dolor, de 1 a 10, sabemos qué analgésico se puede utilizar, depende de la intensidad del dolor. Cuando todo falla, bueno, puede ser una alternativa. Y por supuesto que obviamente si alguien tiene un familiar o está pasando un tema oncológico, es para tenerlo en cuenta. Por eso, aliándose con el médico y llenando las planillas correspondientes de manera gratuita, si el médico lo considera, puede obtener el cannabis hasta que en algún momento las universidades lo investiguen, junto con el CONICET, el Estado le provea los insumos, como dice la nueva ley, aparezca un principio activo, porque si bien se utiliza tetrahidro y cannabidiol, aparecieron como 400 principios activos del cannabis, no sabemos cuál es el que realmente es el más efectivo. Puede llegar a ser un potencial medicamento. Una vez que sea medicamento, la producción pública de medicamentos lo va a industrializar en manos farmacéuticas y después obviamente y esperemos que seguirá la cadena comercial de medicamentos como es lo que corresponde y que que las autoridades sanitarias puedan quizá incluirlo dentro de los listados 1, 2, 3, 4 de estupefacientes o de psicotrópicos que tenemos y que podamos dispensarlo en nuestras farmacias. Muchas veces me preguntan, Uruguay, ¿qué pasa que tiene el cannabis en la farmacia? Pero bueno, es otra legislación, es muy poco lo que dan, creo que dan 10 gramos por paciente, lo dan también para uso recreativo y hay que tener en cuenta que con 2 gramos mucho no se puede hacer y el costo es alto. Así que yo creo que hemos avanzado mucho desde que yo empecé en La Madrid en el 2015, a principios del 2015, hasta ahora ya tenemos un proyecto aprobado por diputados, un proyecto aprobado por senadores y después por unanimidad se creó esta ley. Y el paciente hoy puede estar asesorado por el farmacéutico, puede estar contenido y de la mano de un médico de hospital público y de su obra social puede obtener el cannabis si lo necesita en forma gratuita y esperemos que pronto. Bueno, nada más, muchas gracias, espero que les haya sido útil. Cualquier consulta, saben cómo ubicarme y si no, al Centro de Información de Medicamentos que me deriva los mails que llegan con este tipo de consultas.